Esto pasó hace un año. Yo, Andrés, tengo 32 años y trabajo como bibliotecario en una pequeña ciudad. Normalmente prefiero las páginas de un libro a una conversación larga. Pero por algún motivo extraño decidí ir a una fiesta de Halloween de mis compañeros de trabajo. Al llegar, sentí que el lugar era acogedor pero inquietante. Las paredes de ladrillo parecían susurrar secretos. Al principio, todos reían y disfrutaban de los disfraces. Me sentía un poco fuera de lugar, pero había algo fascinante en el ambiente. En un rincón encontré un libro de relatos de terror. Sus páginas estaban amarillentas y llenas de polvo. Decidí leer en voz alta. Cuando terminé, noté que las risas cesaron. La luz se apagó brevemente y un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando la luz volvió, nadie parecía recordar la historia. Solo yo sentía un peso extraño en el aire. Días después, empecé a recibir mensajes extraños en mi teléfono. Eran referencias a personajes del cuento que había leído. Pensé que mis compañeros estaban haciendo una broma. Pero la semana avanzó y las cosas raras empezaron a acumularse. En la biblioteca vi a un hombre vestido justo como uno de los personajes. Me sentí incómodo, como si algo oscuro acechara. Cada vez que sentía una mirada, me daba vuelta, pero siempre estaba solo. Una noche, mientras revisaba mis mensajes, vi uno que decía: ¿Te gustó la historia? Me estremecí. No sabía quién me lo había enviado. A medida que intentaba buscar respuestas, todo se volvía más confuso. A veces creía ver a los personajes en la vida real. Una chica con túnica blanca y mirada vacía me sonreía desde la acera. Me detuve, mi corazón comenzó a latir rápido, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. No entendía cómo una simple historia podía desatar todo esto. Las risas de esa noche parecían resonar en mi cabeza. Los recuerdos del relato y sus oscuros personajes se mezclaban con mis días, haciendo cada vez más difícil distinguir entre la realidad y la ficción. Preguntaba a mis compañeros si habían recibido algo, pero todos se reían y decían que no. Yo solo acumulaba más nervios. Finalmente, una noche, caminando por la calle, sentí que alguien me seguía. Me volví rápidamente, pero no había nadie, solo el viento. Entonces sentí una voz baja detrás de mí que preguntó: ¿por qué estás aquí? Miré de nuevo, no había nadie. Mi corazón se aceleró. La sensación de que algo estaba mal me invadió. No sabía si las historias habían cobrado vida o solo estaba perdiendo la cabeza. Todo lo que sabía era que ya no podía distinguir la ficción de mi vida. Aún no entendía lo que había pasado, pero esa noche sentía que la historia me había atrapado. Sin respuestas, solo sombras. Capítulo 2. La mañana siguiente desperté agitado. Los ecos de aquella voz me rondaban en la mente. Decidí que debía hacer algo. Tenía que entender lo que estaba sucediendo. Tal vez el libro tenía alguna respuesta. Recogí mis cosas y fui de nuevo a la biblioteca. Sentí que cada paso hacia allí era como cruzar un umbral entre dos mundos. Cuando llegué, el sol iluminaba el lugar, pero me sonó extraño. Los estantes estaban en su lugar, pero las sombras parecían más alargadas, más inquietantes. Caminé hacia la sección donde había encontrado el libro. Necesitaba verlo de nuevo. Mis manos temblaban un poco al tocar el lomo polvoriento. Me senté en una mesa y lo abrí. Las páginas estaban aún llenas de aquel olor a papel viejo. El primer relato me miró desde la página, pero era imposible ignorar que algunas palabras se deslizaban como si quisieran escaparse. Leí en voz baja, intentando recordar el tono que había utilizado antes. Sin embargo, no fui capaz de concentrarme. Algo en el aire me hizo sentir vigilado. De repente, un sonido sutil, como un susurro, atrajo mi atención. Me volteé, buscando a alguien detrás de mí. Solo había una anciana que hojeaba libros cerca. Nadie parecía notar lo que estaba ocurriendo. Regresé a la lectura, mi mente batallando entre la historia y el terror que despertaba en mí. Al terminar el relato, un escalofrío me recorrió de nuevo. Tenía que salir de allí. Lo intenté, pero cuando levanté la vista, aquel hombre que había visto antes, vestido como uno de los personajes, estaba justo frente a mí. Su mirada penetrante se sentía como un puñetazo en el pecho. «Debes cerrar el libro», murmuró, dejando una pausa que se sentía inquietante. «No sabes lo que has desatado». Sentí como si el aire se volviera denso. ¿Qué quería decir con eso?
Antes de que pudiera formular una respuesta, él desapareció entre las sombras de los estantes. Salí corriendo de la biblioteca, casi tropiezo con una silla en mi camino. Mi corazón latía con fuerza. No podía escapar de la sensación de que la historia, la voz, el hombre, todo me perseguía. Decidí llamar a Clara, una amiga cercana, quien siempre había estado dispuesta a escuchar mis locuras. Después de varios tonos, respondió. Le conté lo que había pasado, detallando los extraños mensajes y las visiones perturbadoras. ¿Estás seguro de que no has estado leyendo demasiado?, preguntó. Su tono era más escéptico de lo que necesitaba en ese momento. Antes de que pudiera contestar, un mensaje llegó a mi teléfono. Tienes que volver a la historia para detenerlo. La pantalla se iluminó con un brillo intenso. ¿Quién eres?, respondí, pero solo recibí silencio. Luego, como si alguien me observase, sentí esa mala sensación nuevamente. Era un recordatorio de que no importaba cuán lejos tratara de escapar, las historias tenían más poder del que creía. Al salir de la biblioteca, vi a la chica de la túnica blanca al final de la calle. Esta vez no me sonrió, solo me miró intensamente y de repente una neblina comenzó a rodearla. Mi piel se erizó. Sin pensarlo, decidí caminar hacia ella. Algo en su mirada me decía que tenía respuestas, y ya no podía ignorarlo. Una vez que estuve cerca, con mis dudas llenando el conteo, «Aire», ella murmuró. «No hay vuelta atrás, Andrés. Necesitas decidir». El destino parecía decidido a jugar con mi mente, y yo solo podía preguntarme, ¿qué historia seguiría? Capítulo 3. No hay vuelta atrás, Andrés. Necesitas decidir. La voz de la chica me atravesó como un rayo. Me quedé parado, incapaz de responder. La neblina que la rodeaba se espesaba, envolviéndola en un manto misterioso y casi amenazador. Sentí la urgencia del momento. El aire vibraba de una manera que nunca había sentido antes. ¿Decidir qué?, balbucié. Mis dudas estaban más presentes que nunca. Ella me miró con una firmeza inquietante. Decidir si deseas enfrentar lo que has desatado, o si prefieres vivir con las consecuencias de tus elecciones. Por un momento pensé en correr, botarla a un lado y dejar que la niebla se la llevara, pero algo dentro de mí sabía que no podía. La curiosidad me mantenía allí, a su lado, bajo el peso de su mirada. «No lo entiendo. ¿Qué he desatado?», pregunté, mi voz temblando. La chica hizo un gesto hacia la biblioteca, como si el lugar estuviera conectado a un hilo invisible que nos unía. El libro no solo cuenta historias, es un portal. Cada vez que lo abres, liberas fragmentos de esos relatos en nuestro mundo, y algunos de ellos no son tan inofensivos. La revelación me golpeó. ¿Era eso lo que había sentido? ¿El horror de esas palabras escapando de las páginas? Mi mente empezó a trabajar, entrelazando las visiones y los murmullos que había experimentado desde que toqué el libro por primera vez. «Pero no puede ser», dije en voz baja. «Es solo una historia, no puede hacer daño». Ella se acercó un paso, sus ojos ardiendo. «Las historias nunca son solo historias, Andrés. Tienen vida y poder, y ahora están fuera de su lugar». Antes de que pudiera procesar sus palabras, el viento aulló con fuerza a nuestro alrededor, como si un mensaje oscuro se hubiera materializado en el aire. La chica de la túnica me empujó hacia atrás. «Tenemos que irnos», gritó, su voz cargada de urgencia. No me dio tiempo a protestar. La seguí sin vacilar, mientras la niebla aumentaba y las sombras parecían cobrarse vida. Corrimos por la calle, sin rumbo fijo, guiados por el instinto de supervivencia. La inquietud retumbaba en mi pecho. Necesitaba respuestas, pero primero debía escapar. Al mirar hacia atrás, vi figuras dibujadas en la neblina. Eran rostros, pero no reconocibles. Eran distorsiones de miedo que emergían de lo desconocido, de las historias que había leído. «Están viniendo tras nosotros», dije, sintiendo cómo la adrenalina florecía en mí. «Debemos encontrar un lugar seguro», respondió la chica. «Hay un refugio no muy lejos de aquí, pero no podemos parar». Corrimos hasta que mis piernas parecieron arder en llamas. Cada paso resonaba como un eco en mi mente, advirtiéndome de lo que podía venir. Al llegar a una vieja casa abandonada, la chica se detuvo y giró para mirarme. «Solo un momento», dijo, y con un movimiento se deslizó hacia la puerta. Me detuve, sintiendo el frío del miedo acechando una vez más. La casa estaba oscura, y el silencio lo envolvía todo, como un grillete.
Andrés, ven, susurró ella desde dentro, su voz rompiendo la oscuridad. Pero el miedo se adueñaba de mí. ¿Podía confiar en ella? Y justo cuando iba a avanzar, un grito desgarrador resonó en el aire, un sonido que no era de este mundo, que provenía directo de la biblioteca, como un recordatorio de que todo había comenzado ahí. Me di cuenta de que el tiempo se agotaba, tenía que decidir, entrar en la casa y enfrentar lo desconocido, o huir y enfrentar las consecuencias. El eco de la voz se apoderó de mi mente. Tienes que decidir. Capítulo 4. El eco del grito resonó en mi cabeza mientras me quedaba paralizado en la entrada de la casa. Miré a la chica, buscando alguna señal en su rostro, pero solo vi determinación. Andrés, me llamó de nuevo, su voz ahora un susurro urgente. La neblina se arremolinaba detrás de mí, y con cada segundo, las sombras parecían estar más cerca. Tomé una respiración profunda, llena de dudas. ¿Qué podía pasar si entraba? ¿Me estaba convirtiendo en parte de esta locura? Sin embargo, quedarme aquí, expuesto al horror que acechaba en la oscuridad, era igual de aterrador. Finalmente, decidí cruzar el umbral. La puerta chirrió al abrirse, como si también protestara ante lo que estaba a punto de suceder. El interior era más oscuro de lo que había anticipado, y el olor a moho invadió mis sentidos. La luz tenue apenas iluminaba los muebles cubiertos de polvo y telarañas. «Tienes que moverte rápido», dijo la chica mientras se adentraba, tirando de mí hacia el interior. Nos apresuramos por un pasillo hacia una habitación al final. La angustia me oprimía el pecho. «¿Por qué estás tan segura de que estamos a salvo aquí?», alcancé a preguntar, sintiendo el eco de mis palabras vacilar. Ella se detuvo brevemente. «Porque aquí, las historias no pueden cruzar el umbral, al menos no todas». Antes de que pudiera procesar esa información, escuché pasos que resonaban en el exterior, pesados y amenazantes. Eran diferentes a los gritos que habían llenado el aire antes. Estos eran relámpagos en la tormenta, una advertencia. «Rápido, escóndete», dijo la chica, señalando un armario desgastado en una esquina. Sin pensarlo dos veces, me deslicé dentro. El lugar estaba oscuro y claustrofóbico. Desde mi escondite, podía escuchar la respiración de la chica, agitada pero controlada. Las voces del exterior eran cada vez más claras. Me di cuenta de que alguien o algo estaba merodeando cerca. «Salga de ahí», gritaba una voz grave, casi burlona. Mi corazón se detuvo por un segundo al reconocer la desesperación en esa llamada. La chica no respondió. En cambio, escuché cómo los pasos se acercaban a la puerta. La tensión en el aire creció, casi palpable. «No hay opción, lo siento, pero tenemos que hacerlo», murmuró. ¿A qué se refería? La niebla se arremolinaba contra las paredes, pareciendo cobrar vida. Todo estaba en silencio un momento, y después, un golpe resonante en la puerta me hizo saltar. «¡Abre!», exigió la voz otra vez, ahora cargada de rabia. Fue entonces cuando el armario de repente vibró a mi alrededor, como si algo quisiera romper la distancia entre el mundo real y la oscuridad que acechaba. La chica me miró desde afuera, sus ojos llenos de temor y determinación. «¡Sujétate!», gritó. En un instante, la puerta se salió de sus bisagras y una sombra se proyectó dentro de la habitación. Maquinando en mi mente, mis pensamientos se agolpaban. Necesitábamos un plan, pero más que nada necesitábamos tiempo. Y antes de que pudiera preguntar, algo se estampó contra el suelo, generando un eco que reverberó en cada rincón del lugar. «Andrés, ahora o nunca», dijo, y con esas palabras supe que el tiempo se había esfumado. La decisión era clara, pero el resultado era incierto. ¿Era esta la historia que había desatado? ¿Hay formas de cerrar ese portal? Entonces la sombra entró y supe que debía enfrentar lo que había desatado. Lo último que escuché antes de que la oscuridad me atrapara fue un grito desgarrador. Capítulo 5. Apenas abrí los ojos, me encontré en una habitación distinta. La luz era tenue, parpadeante, como si una bombilla estuviera a punto de agotarse. La chica estaba a mi lado, sentada en el suelo con una expresión de alivio. «¿Estás bien?», murmuró, pero su voz no tenía la fuerza que había escuchado antes. Me incorporé, confuso. «¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?».
Ella se pasó una mano por el cabello, claramente agitada. «Te desmayaste, la sombra casi te atrapó». Recordé aquel momento en la casa, la puerta, la sombra, el eco del grito. Mis manos temblaban al intentar procesar lo que había vivido. ¿Cómo escapamos? No lo sé, simplemente desaparecimos, dijo, mirando hacia el suelo. Había algo en su tono que me preocupaba. Observé a mi alrededor. La habitación estaba llena de libros apilados. Algunos estaban abiertos, como si hubieran sido leídos recientemente. Sin embargo, el ambiente estaba impregnado de un aire de abandono. Las paredes estaban cubiertas de papel desgastado. ¿Es esto parte de la casa?, pregunté con dificultad. «Puede ser», contestó. «Se dice que este lugar sirve como un refugio entre historias. Las cosas que han pasado pueden quedar atrapadas aquí». Desconcertado, intenté levantarme. ¿Refugio entre historias? ¿Cómo es eso posible? Ella suspiró, nerviosa. «No estoy segura, pero parece que aquí no podemos ser tocados por lo que acecha afuera». Mis pensamientos estaban en desorden. ¿Lo que acecha afuera? ¿Qué significaba eso? La sombra estaba allí, tan real como el miedo que me llenaba. «¿Y si no podemos salir?», pregunté, sintiendo la presión de la ansiedad. «Hay una manera, necesitas leer», dijo, mirando un libro abierto cerca de nosotros. El título estaba desgastado, pero logré distinguir algo: Puertas de la oscuridad. «¿Leer qué exactamente?», inquirí, sintiendo un escalofrío recorrerme. «Las historias que están en estos libros pueden darnos respuestas, quizás incluso una salida», explicó. Pero vi su expresión de duda. «¿Y si están llenos de trampas? ¿Y si eso nos lleva de vuelta a la sombra?», protesté, la incertidumbre apoderándose de mí una vez más. Ella miró por la única ventana de la habitación, donde la neblina seguía arremolinándose, como si estuviera esperando. «No podemos quedarnos aquí para siempre. Debemos intentar algo». Tomé un respiro que sonó más a un susurro. «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Ella se acercó al libro, sus dedos temblando sobre las páginas. «Elige una historia, Andrés. Necesitamos saber más sobre lo que nos persigue». Me acerqué con recelo. La idea de abrir un libro que podría contener la respuesta o la condena me helaba la sangre. Sin embargo, el tiempo era un lujo que no podíamos permitirnos. Mi mano se posó sobre un libro viejo. Su título brillaba tenuemente: Las sombras que acechan. «¿Listo?», me preguntó. Asentí, aunque el miedo llenaba mi pecho como un tambor en una marcha. «Leo yo», dije, buscando asumir el control de esta situación. Abrí el libro, y la oscuridad pareció asentarse más cerca, como si la habitación se contuviera la respiración. Entonces, mientras leía, algo empezó a cambiar. Las palabras saltaron de la página, convirtiéndose en imágenes danzantes a mi alrededor. La neblina, ahora en forma de sombras, enredada con figuras que parecían moverse, hablar, y luego la habitación tembló. Y me pregunté en ese instante, ¿estábamos realmente a salvo? ¿O esta era solo la comienzo de algo mucho peor? Capítulo 6. La sensación de mareo aumentó mientras las imágenes de la página se desbordaban. Las sombras cobraron vida, llenando la habitación con sus susurros y movimientos. No podía distinguir entre la realidad y la ficción. Cada figura parecían acercarse, deslizándose entre libros y muebles en penumbras. «Andrés, cierre el libro», gritó la chica, pero su voz sonó distante, como si viniera de otro mundo. Mis manos, ahora aferradas al libro, no respondían. La historia me atrapaba. La sombra que había causado mi desmayo apareció en una de las escenas. Su forma se retorcía, transformándose en algo aún más aterrador. De repente, el suelo tembló bajo mis pies. Caí de rodillas, luchando por mantener el equilibrio. «¿Qué está pasando?», pregunté. El pánico comenzaba a tomar control de mí. «Se siente como si cada historia estuviera tratando de advertirnos», respondió ella, su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo. «Debemos desplazarnos a otra historia antes de que termine». Sentí que el tiempo se desvanecía. La habitación se oscureció aún más y la sensación de opresión aumentó.
Miré hacia otra estantería llena de libros. Un título en particular me llamó: Los Guardianes de la Luz. Busqué su conexión con lo que estábamos viviendo. Si vamos a leer, hagámoslo desde allí, dije, señalando con un gesto. Ella se acercó, sus ojos llenos de esperanza. La atmósfera cambió cuando ambos nos apresuramos a abrir la nueva historia. Las páginas crujieron mientras se desplegaban. En ese instante, una luminiscencia emergió, inyectando vida en la negrura que nos rodeaba. Pero en el fondo, el eco de las sombras parecía acercarse, como si estuvieran enfurecidas. Por nuestro intento de escapar. Lee, Andrés, instó ella. Carecemos de tiempo. Hice una inhalación profunda y comencé a leer en voz alta. Las palabras fluyeron de mis labios. En un mundo perdido entre las sombras, había un grupo que preservaba la luz. Mientras leía, las imágenes danzaron ante mí de nuevo, esta vez llenas de brillo, colores vivos y figuras humanas que luchaban contra seres oscuros. La historia giraba en torno a guerreros que enfrentaban la oscuridad, aquellos que se atrevieron a desafiar su destino. Sentí una chispa de determinación crecer en mi pecho. Si había guerreros, había esperanza. Quizás nosotros también podríamos serlo. «Hay que encontrar una manera de unirnos a ellos», exclamé, sintiendo que el poder de esas palabras comenzaba a unir las piezas del rompecabezas. Ella asintió, su rostro iluminado por la luz de las páginas. Quizás al final de la historia haya una salida. Tal vez, si logramos entender su verdad, podamos enfrentar a la sombra que nos persigue. Pero justo cuando el desenlace se acercaba, las sombras comenzaron a retumbar, como gritos de ira. Las figuras de la historia estaban ahora a nuestro alrededor, pero su brillantez comenzaba a desvanecerse. La neblina se espesó aún más, y escuché un chasquido inquietante detrás de mí. Sin aliento, volteé y lo vi, la sombra. Tenía formas intensas, y su presencia era palpable, como un frío que se apoderaba de todo. Era ahora o nunca. «¡Continúa leyendo!», grité con una mezcla de terror y determinación. «¿Y si en lugar de salvarnos nos hunde más?». Ella dudó mientras lo decía, la presión de la sombra se intensificaba. Pero sabiendo que no teníamos alternativas, tomé fuerza de la historia, decidí, no hay otra opción. Y así, perdí la noción del tiempo y la distancia entre la realidad y la ficción. Mientras leía, cada palabra parecía entrar en el aire, formando un puente de luz frente a nosotros. Pero sabíamos que la sombra no se quedaría quieta para siempre. Era un abismo que esperaba atrapar cada trozo de luz. Las páginas empezaron a chisporrotear, y la conexión con la historia se hacía más intensa. No estaba seguro de que la resolución fuera suficiente para combatir a lo que venía. La sombra se estaba acercando más que nunca, el ruido era ensordecedor. ¿Hasta dónde llegaríamos para enfrentar nuestros miedos?, me pregunté en voz alta. La pregunta quedó en el aire mientras las palabras de la historia se entrelazaban con nuestra realidad. Y en ese momento comprendí que nuestra lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. La luz que emanaba del libro comenzó a temblar, como si estuviera en peligro de apagarse. Los guerreros de la historia, antes seguros y firmes, ahora parecían titubear. Un frío intenso se filtró por la habitación, y con ello, el miedo renació dentro de mí. «Andrés, sigue», me instó ella, su voz siendo apenas un susurro ahogado. Las sombras se alzaban más altas, alzando su rugido en una cacofonía en la que cada alarido parecía dirigido a nosotros. Leí más rápido, las palabras se atropellaban en mi garganta. La luz siempre ha sido fuerte, pero sin esperanza. La oscuridad se inunda. Sintiéndome cada vez más acorralado, miré a mi alrededor, buscando la salida a esta locura. La sombra se retorcía, prácticamente manifestándose frente a nosotros. «¡Andrés!», gritó de nuevo, y esa vez el tono en su voz me hizo estremecer. La supe angustiada. ¿Qué pasará si la historia termina mal? La idea era aterradora, pero no había espacio para la duda. Necesitábamos continuar. De un salto, ella se unió a mí, su mano pesando en la hoja que sostenía. «Ayúdame a leer», dijo. «Cada palabra cuenta». Ambos giramos hacia el libro y pronunciamos en unísono. Los guerreros comprendieron que la unión era su mayor fortaleza. La luz brilló intensamente, creando una barrera momentánea entre nosotros y la sombra que se abalanzaba.
Sentí que ese resplandor era más que solo palabras, era esperanza. «Es como si la historia respondiera», murmuró ella. «Quizás eso es lo que la sombra teme». La sensación de nuestra conexión con el texto se afianzó, podíamos sentir su energía. La sombra se detuvo, vacilante. Pude notar cómo las historias antiguas tomaban forma, cobrando vida de una forma que nunca imaginé posible. «Tal vez debamos convertirnos en los guerreros de esta historia», le dije por encima del murmullo creciente. «Enfrentar nuestros miedos juntos». Su expresión se iluminó brevemente, pero lo vi drenarse cuando la sombra se movió, su forma se expandía, tentacular. La oscuridad que la rodeaba hería nuestra vista, y el miedo se anidaba en mi estómago. Entonces, como si el tiempo se detuviera, escuché una voz que resonaba en mis pensamientos. «Sigue leyendo, la luz no puede cohabitar con el miedo». Era una afirmación clara, impresa tanto en el libro como en mi propio ser. Con cada frase que compartíamos, la sombra disminuía, sus contornos se desdibujaban, como si la luz la consumiera poco a poco. «Si esto no funciona, ¿qué será de nosotros?», preguntó ella, la incertidumbre tiñendo su tono. Su mirada se convocaba a un horror inminente. Pero en lugar de tristeza, supe que la valentía empezaba a levantarse en mi interior. «No hay vuelta atrás», respondí, sintiendo que cada palabra que leía nos unía más. «Seremos los guerreros de nuestras propias historias». La página a la que nos enfrentábamos colapsó en un vórtice de colores y el aire vibraba a nuestro alrededor. «Lee», me ordenó, y con una nueva resolución pronunciamos juntos. Con cada batalla, la luz creció y con ella la esperanza regresó. Aquella declaración sonó como un cántico, llenando la habitación con una energía renovadora. Las sombras se encogieron, perdiendo formas, mientras la luz parecía devorarlas. Pero antes de que pudiéramos sentirnos a salvo, un estruendo hizo temblar el suelo, seguido de un silencio que fue tan aterrador como un grito. De repente, la habitación se tornó negra, como si el universo se hubiera cerrado. «No, no», susurré, temiendo lo inevitable. Al mirar a mi alrededor, descubrí que la sombra había abandonado su forma defensiva. Se acercaba de nuevo, y esta vez estaba llena de rabia. «Espera, Andrés», dijo ella, su aliento helado. «Tengo una idea. Hay que hacer algo audaz», le dije, el temor y la adrenalina mezclándose en mi voz. Entonces, con la determinación fluyendo en mis venas, hice una promesa silenciosa. Íbamos a luchar. Y a medida que la oscuridad avanzaba, no estaba dispuesto a rendirme. Las luces comenzaron a parpadear, un nuevo giro asomando. La historia, nuestra historia, apenas comenzaba. Capítulo 8. El frío aumentó, envolviéndonos como un manto. La sombra, ahora un torbellino, parecía intentar dibujar formas familiares y aterradoras a su paso. Sentí cómo la adrenalina se apoderaba de mi cuerpo. «¿Qué hacemos?», le pregunté a ella, aunque ya conocía la respuesta. «Debemos seguir leyendo», me dijo, su voz firme. Pero podía ver en sus ojos que el miedo también la consumía. La misma incertidumbre nos atravesaba. Con el libro en nuestras manos, era como si sostuviéramos el destino de todo. «Entonces, leamos», respondí. Ella asintió, y juntos volvimos a las páginas. La luz comenzaba a tambalear, como un faro en medio de la tempestad. Las palabras vibraron entre nosotros mientras leíamos en voz alta. A través del dolor y la lucha, nacía la fortaleza. En ese instante, la sombra pareció detenerse, como si dudara. La energía que emanaba del texto era palpable. «Sigue», me urgió ella, y yo le obedecí con un empuje renovado. Ellos se levantaron, fieles entre sí, proclamamos con gran fervor. Las imágenes de guerreros alzando sus espadas comenzaron a formar parte del espacio, haciendo frente a la oscuridad. La luz llenó cada rincón, y por un momento las sombras tomaron forma de criaturas en retirada. «Sí, esto funciona», gritó ella, sintiendo cómo la confianza se expandía. Pero aún sentía que no estábamos a salvo. La sombra regresaba, pero ahora parecía más descompuesta. Un golpe ensordecedor resonó en la habitación. Un ventanal se quiebra
y la luz desbordó, llevándose consigo los restos de la oscuridad. Saqué una bocanada de aire al ver que eso parecía alejarlas, momentáneamente capturando su atención. «¡Rápido! ¡Leamos más!», exclamé. «Quizás necesitamos encontrar el punto débil». Ella buscó entre las hojas. Podía ver la ansiedad en su rostro, así que enfoqué mi energía en mantener la luz. «Aquí», dijo, apuntando a una sección que nunca había visto antes. «Leo yo esta vez». Su voz resonó con decisión y comenzó a recitar. «En el corazón de la batalla nace una luz que nunca se extinguirá». A medida que pronunciaba las palabras, el suelo vibraba. Las sombras comenzaron a gritar como animales apresados. Sentía que el poder del texto se apoderaba de nosotros, llevándonos al borde de una explosión. Pero en el instante más crucial, una sombra oscura y grotesca se abalanzó hacia nosotros, interrumpiendo el hechizo. Me agarré de su mano, asustado por lo que podía suceder. Le grité: «¡No pares!». Con un último aliento, ella continuó: «Juntos siempre tendrán el poder para vencer». Lo declaramos a todo pulmón. La habitación retumbó como si el propio espacio nos apoyara. Silencio. La luz brilló tan intensamente que cerré los ojos. El estruendo se desvaneció. Cuando abrí los ojos de nuevo, la oscuridad se había retirado, dejando solo una leve sombra como recuerdo. «¿Lo logramos?», preguntó ella, su voz temblorosa. «No lo sé», respondí, viendo cómo la habitación comenzaba a restablecerse. Pero algo no estaba bien. En el rincón más alejado, vi una sombra pequeña, escondiéndose detrás de un estante, como si estuviera planeando su próximo movimiento. «Mira», me apresuré a decir. La sombra no solo se había alejado, estaba esperando, y sentí un escalofrío recorrerme. Estaba claro que habíamos ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Desearía que las palabras que habíamos pronunciado funcionaran para siempre, pero algo me decía que todavía había más sorpresas por venir. «Déjame pensar», murmuré, mientras un terrible presentimiento se asentaba en mi pecho. Enfrentábamos otra prueba, pero esta vez sabía que contaba con ella. La historia estaba lejos de haber sido escrita, y el desenlace aún aguardaba. Capítulo 9. Me acerqué lentamente al rincón. La sombra pequeña crujía como si estuviera viva, y mientras lo hacía, un escalofrío recorrió mi espalda. No tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar, pero sabía que no podía darle la espalda. «¿Qué haremos?», pregunté, sin apartar la vista de aquel oscuro bulto. «Necesitamos iluminarla de nuevo», dijo ella, con voz temblorosa pero decidida. Asentí, sintiendo que la luz aún danzaba alrededor de nosotros, aunque se sentía más frágil. Saqué el libro y lo abrí una vez más, buscando rápidamente la siguiente línea que pudiera ayudar. La sombra se movió inquieta, como si sintiera nuestra presencia. Su forma se retorcía y se alargaba, y me di cuenta de que no estaba sola. Había otras sombras pequeñas que empezaban a manifestarse, aproximándose desde las esquinas de la habitación, como si fueran sus aliadas. «No son solo sombras, son criaturas», dijo ella, su voz apenas un susurro. La idea me atemorizó. «Podemos vencerlas», respondí, aunque no estaba tan seguro. Busqué en el libro alguna referencia que pudiera traernos esperanza. «Aquí», exclamó ella de repente. Comenzó a leer con rapidez. «El miedo se disipa ante la luz de la verdad». Las palabras resonaron en el aire, y las sombras parecieron vacilar un instante. Lentamente, volví a sentir el calor aumentando entre nosotros. Las criaturas comenzaron a gritar. Ese sonido era un eco de furia y desesperación. Grité: «¡Continúa!». Las luces brillaban cada vez más intensamente, pero las sombras no se rendían. Debía haber un modo de llegar a su esencia, de hacer que se dispersaran de una vez por todas. En medio de aquel caos, vi algo brillante entre las sombras. Era un fragmento de luz, como un pequeño destello en la oscuridad. «Ahí», dije, señalando. «Necesitamos alcanzarlo». «¿Cómo?», preguntó ella, viendo las sombras acercarse con más fuerza. «No podemos dejarlas atraparnos». «Vamos a hacerlo juntas. Usa tu voz con la fuerza de lo que has leído», le dije, mi voz temblando un poco.
Ella respiró hondo y comenzó a recitar el pasaje una vez más, esta vez con más pasión. El miedo se disipa ante la luz de la verdad. A medida que pronunciaba las palabras, vi cómo el fragmento brillante comenzaba a expandirse y las criaturas se encogían, presas de una lucha interna. Las sombras disputaban entre sí y su grito se hizo más agudo. ¡Más fuerte!, grité. Sentí cómo nuestra conexión se fortalecía, el libro vibraba en nuestras manos. Con cada sílaba, el resplandor crecía, iluminando la habitación y descomponiendo a las sombras en un torrente de oscuridad que huía lejos de nosotros. Pero entonces, una sombra más grande surgió de la penumbra, con una forma retorcida y rostro grotesco. «No podrán deshacerse de mí tan fácilmente», retumbó una voz profunda que resonó en mis huesos. Era diferente a cualquier sombra que habíamos enfrentado antes. «No, no puedes interrumpir esto», dije, incapaz de reflejar el miedo que me invadía. Sabía que era nuestra última oportunidad, pero esta sombra era más poderosa, y eso me paralizó. «Juntas siempre tendrán el poder para vencer», repetí, casi como un himno. Ella y yo comenzamos a leer de nuevo con todas nuestras fuerzas, sintiendo cómo la vibración de las palabras se fusionaba con nuestra voluntad. La sombra gigante retrocedió, su forma deformándose bajo el calor de nuestra luz. Pero entonces comprendí que estaba ganando perspectiva, que tenía un poder que no podíamos ver a simple vista. «Espera, ¿qué está haciendo?», murmuré, mientras la sombra comenzaba a tomar forma humana. Agaché la vista un instante y todo giró a nuestro alrededor. La batalla estaba lejos de terminar y sentí que la sombra se estaba preparando para una nueva ofensiva. «¿Qué realmente somos?», preguntó ella, y con eso llegó la angustia. La conexión entre nosotros estaba comenzando a tambalearse. La luz se iba y venía, y tenía la impresión de que la sombra subyacente siempre había estado acechando, aguardando el momento de revelarse. «No», grité, mientras la figura oscura sonreía directamente a mí. Sin embargo, esa sonrisa no era solo terrorífica, había en ella un mordiente eco de conocimiento y complicidad. El enfrentamiento llegaba a un clímax que no esperábamos, y yo empezaba a entender que lo que venía podría ser lo más aterrador que hemos tenido que enfrentar. La historia apenas comenzaba a revelarse. Capítulo final. El eco de nuestras propias voces resonó en la habitación mientras la sombra se estremecía ante la luz que creábamos. Pero, ante mis ojos, la figura oscura parecía ganar consistencia. Sus ojos, que antes eran solo lugares vacíos, comenzaron a cobrar vida, reflejando una mezcla de desesperación y risa malvada. «¿Qué realmente son?», preguntó de nuevo, esta vez más fuerte, como si la respuesta fuera su arma mortal. «No permitas que te engañe», grité, sintiendo que la batalla se intensificaba. La conexión que habíamos formado con la luz y el libro empezaba a tambalearse. «Sigue leyéndome», insté, buscando con desesperación en las páginas algo que pudiera darle la vuelta a esta situación. «Esperen un momento», chillé, al notar que la sombra había comenzado a cambiar, a desmenuzarse en fragmentos de luz y oscuridad. Era como si se alimentara de nuestro miedo y confusión. Este no es un simple enemigo, es nuestra propia sombra, lo que dejamos atrás y lo que nos acecha. Ella se detuvo y me miró, como si un rayo de comprensión brillara en sus ojos. «La historia nos enfrenta a nuestros miedos más profundos», dijo, sus palabras apenas un susurro. «Enfrentémoslo juntos. La oscuridad no puede existir sin la luz». Con renovada determinación, decidí que liberaríamos no solo a la sombra, sino a nosotros mismos. «Lee conmigo», le pedí, y abrí el libro de nuevo buscando las palabras que resonaran con nuestra lucha. «Cada sombra tiene su luz, cada miedo su verdad», leí en voz alta. Las sombras comenzaron a retorcerse, pero en lugar de hacernos temer, sentimos fuerza. La figura oscura se hizo más pequeña, perdida entre matices de gris y la calidez de la luz. «Mi realidad no se define por el terror, sino por el valor de enfrentar lo desconocido», decía ella mientras se unía a mí. La sombra giró con rabia, pero cada palabra que pronunciábamos parecía dividirla, fragmentarla en retazos de lo que solía ser.
Poder no es ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Golpeó la atmósfera. La conexión que habíamos formado se hizo inquebrantable. Las sombras que antes se ciñeron en torno a nosotros empezaron a desvanecerse, llevándose consigo los ecos de los gritos. Y cuando la última sílaba salió de nuestros labios, el aire explotó en luz. Un destello fugaz iluminó toda la habitación, y con ello la sombra se disolvió en un torbellino de susurros. «¡Lo logramos!», exclamé, pero la carrera no había terminado. Mientras el silencio se asentaba, el frío aún acechaba. Miramos a nuestro alrededor y comprendimos que algo importante se había desvanecido, pero el lugar no estaba vacío. En la esquina, la sombra más pequeña, la que había intentado acercarse al final, todavía permanecía, como un eco de lo que habíamos dejado atrás. «¿Qué haremos con ella?», pregunté, mi voz temblando. Miré a la chica. Podía ver en su rostro que las sombras perduraban, aunque las más grandes habían desaparecido. «No lo sé», admitió, la incertidumbre pesando en sus ojos. La luz que había brillado podría haber sido solo un destello, un momento fugaz en medio de un constante juego de oscuridad. A medida que nos acercamos, la pequeña sombra pareció moverse, llamándonos. «Aquejan los antiguos relatos. No todos están listos para ser olvidados», murmuró. Podía sentir que la batalla no había terminado, que el terror de aquel libro aún acechaba las esquinas de nuestras mentes. Todo lo que habíamos vivido, desde la primera noche en la biblioteca hasta esos instantes finales, se quedó dando vueltas en mi mente. Nunca supe si fue real o producto de mi imaginación, si todo había sido un sueño o un cuento cobrando vida. Salimos de la casa, el aire aún fresco apenas día, pero los ecos de lo vivido resonaban en mi mente. No volví a ingresar a la biblioteca, aunque a veces me detengo a observarla desde la distancia, preguntándome qué secretos aún se esconden en sus estantes. Desearía que todo hubiera terminado, que no hubiera más sombras. Acechando. Pero una sensación inconfundible de que el final era solo un nuevo comienzo me acompañaba. Había tomado decisiones que habían eco, y tal vez esto era solo una parte de la historia que nunca podría escapar.